altas. Son pérdidas altas. Y al haber más pérdida, ¿qué ocurre con la potencia del equipo? Disminuye. ¿Disminuiría? ¿Necesito menos potencia si estoy generando más pérdida? Contrario, ¿no? No, estaríamos más contrario. Al contrario, ¿no? Un diámetro pequeño castiga la tubería, voy a trabajar forzando la tubería, pero mi energía tiene que compensar más pérdida. Esto quiere decir entonces que algo que me resulta económico para comprar e instalar, me resulta caro en operación, porque la bomba la tuve que haber comprado. La bomba la tuve que haber diseñado, la tuve que haber seleccionado y comprado, ¿verdad? Considerando mayor potencia, porque tengo que compensar las pérdidas. Y durante todo el tiempo en el que esté funcionando, ese es un consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Me resulta económico instalarlo, pero caro en operarlo. Ah, bueno, entonces hagámoslo al revés. Elijo un diámetro grande. Ojo, al elegir un diámetro grande voy a disminuir las pérdidas, porque ese fue el escenario que me afectaba, ¿no? Disminuyo las pérdidas, ok. Baja el equipo de bombeo, tiene menos potencia, me resulta más económico, pero ¿en dónde le pegué? En el costo de la tubería. Entonces, ¿cuál es el escenario bajo el cual yo debo de elegir la tubería ideal? Eso es precisamente la metodología que ustedes deberán de revisar. ¿En dónde? Es correcto. En agua potable. Ajá. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es precisamente una evaluación de costos. Entonces ya no es hidráulico, ¿no? Costos que requieren. Fíjense, voy a ponerlo así. En las abscisas, es decir, en el eje de las X, voy a colocar los diámetros. Y en el eje de las Y, pues, indicaría yo los costos. Es decir, los dineros, como dice, ¿no? Esta indicación de los diámetros plantearía un escenario arrancando con los diámetros pequeños y evaluando de forma creciente en este sentido, ¿no? Voy de menor a mayor. Empiezo con la situación que les decía yo. A mí, por economía, cuando yo ya tengo un diámetro teórico, me conviene elegir un diámetro más pequeño. Lo que implica que el costo de una tubería pequeña comparada con una tubería grande es menor el costo de esta tubería que el de esta tubería. ¿Es correcto? Esa selección entonces implica que el costo que voy a generar acá y que va a estar considerando no solamente dos diámetros, sino que aquí elijo, tiene que ser un número non, ¿sí? Para que yo pueda ver la evolución, pueden ser 3 diámetros en comparación o 5 diámetros, ¿sí? En donde el escenario que se daría diámetros pequeños, costos pequeños, diámetros grandes, costos altos, y lo que voy a formar es algo como esto, ¿no? Esta curva me representa lo que son los recursos o costos de instalación
sea, si yo compro una tubería grande, me resulta más costoso porque inclusive la zanja en donde yo tengo que alojar esta tubería es de dimensiones más pequeñas que las que yo tendría que construir en una tubería de estas dimensiones, dándome como consecuencia entonces una curva con este escenario. Pero una tubería pequeña, señora Luis, una tubería pequeña genera más pérdidas que una tubería grande. En consecuencia, para compensar pérdidas grandes, yo necesito un equipo de bombeo de mayor capacidad, pero en la operación, que tiene que ser continua mientras el equipo no opere, y esta operación tiene que ser las 24 horas, los 365 días del año, en el periodo en el que estuvo diseñado. Recuerden, esos arranques y paros generan picos de consumo de energía eléctrica, que esos son muy gravosos en la operación de un sistema. ¿Qué puedo poner como ejemplo? En casa, ustedes tienen diferentes equipos electrodomésticos. Dentro de los más comunes, hoy día creo que está, obviamente, el refrigerador es algo indispensable, ¿no? Pueden tener el refrigerador, tienen ustedes los hornos de microondas, una licuadora, la lavadora, pero el más común podríamos decir el horno de microondas. Cuando ustedes echan a andar el horno de microondas y tienen la luz encendida, ¿qué aprecian? Jala mucha luz. Sí, que Se ve, consume mucha luz. se ve el bajón, ¿no? Sí. ¿Ese bajón es continuo o nada más es un? Es momentáneo. Es momentáneo, es prácticamente al instante en el que lo echamos a andar, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Y chequen esto, tal vez, digo, lo que menos queremos es tal vez estar generando ese consumo de energía eléctrica, pero ¿qué ocurriría en el medidor en ese momento? Si está dando vuelta a cierta velocidad, ¿sí? Con ese pico al momento de echar a andar, es un jalón y luego toma cierta velocidad porque el equipo está operando, ¿no? Pero hubo un pico de consumo. Lo mismo ocurre cuando el refrigerador enciende, ¿verdad? Ya que reguló cierta temperatura, se apaga, pero de repente, pum, vuelve una vez a encender y se alcanza a percibir una licuadora, una lavadora. Son equipos que al momento en el que los echamos a andar se alcanza a percibir en la intensidad de la luz un bajón que implica que fue necesario para el arranque del equipo. Si esto lo vemos en equipos caseros, imagínense una bomba de cierto caballaje para un sistema de abastecimiento de agua. Y que esta yo la tenga que estar echando a andar cierto número de veces a lo largo de la semana o durante el día. ¿Qué ocurre con la facturación que tiene el sistema de operación de aguas? ¿Qué va a implicar? Gastos que son gravosos. Los equipos deben estar diseñados para que operen las 24 horas del día, los 365 días del año, porque trabajan con caudales que son relativamente pequeños, pero al ser continuos, eso en el tanque debe de tener capacidad. Son considerados los tanques como tanques de almacenamiento y regulación. Cuando la población no está consumiendo, el tanque está almacenando. Para eso tuvo que haber sido analizado, ¿no? ¿Cuál era el volumen que iba a tener o las dimensiones de este tanque? Empieza a almacenar, llega el momento en donde la población empieza a consumir y entonces ahí ese gasto que es pequeñito, pero que es continuo, que me está llegando de la línea de suministro, y que se estuvo almacenando, cuando la población demanda, en ese momento el tanque tiene capacidad para abastecer. ¿Sí? Entonces regula
y almacenan. Son tanques de regulación y almacenamiento, así son denominados. Ningún tanque es de paso, nada más. ¿Ok? Pero entonces, el punto está que si yo tengo una tubería de diámetro pequeño, genera mucha pérdida, mi potencia debe de ser alta, pero comparativamente con una tubería de diámetro mayor, esta genera menos pérdidas, por lo tanto necesito un equipo de menor potencia y su operación es menos costosa. Con lo cual, aquí el comportamiento sería inverso, ¿no? Mayor costo de operación, porque estoy necesitando un equipo de mayor potencia, porque tengo más pérdidas, que un equipo cuando trabaja en conjunción con una tubería grande, generándose entonces una curva con este comportamiento. Y este me representa lo que son los costos de operación. Y ojo aquí, para poder establecer un comparativo de esta naturaleza, la instalación yo la voy a ejecutar tal vez en el periodo, pónganlo, en un año, voy a decir un tiempo estimado. Esto no se hace en un año, sino es la operación continua. Entonces se tiene que proyectar al tiempo de vida útil de nuestro proyecto, al periodo de proyecto, tanto este costo de operación como este costo de instalación. Y eso implica analizar situaciones de amortización que no tienen nada que ver con el contexto hidráulico, pero para poder hacer este comparativo hay que ejecutarlo. Si ya están los costos anualizados, ¿sí? Y al hacer este comparativo, ¿qué detectan ustedes? ¿Me conviene el diámetro pequeño? ¿Me conviene el diámetro grande? ¿O cuál es la mejor elección? ¿Una media? Aquí lo que importa es el diámetro que conjunta las dos situaciones y ese diámetro, que aquí obviamente las curvas están totalmente idealizadas, ese diámetro es lo que se le denomina diámetro económico. ¿Sí? Que como les decía, no tiene solamente la implicación de una operación hidráulica, porque si va a entrar en juego, yo necesito determinar la potencia hidráulica, necesito determinar pérdidas, necesito establecer condiciones de la conducción en relación a la clase de la tubería, el diámetro con el que voy a trabajar, que son aspectos hidráulicos, pero también tiene que ver la operación, la amortización, la construcción, las zanjas, rellenos, todas las obras inducidas para poder determinar estos costos, ¿no? Por eso les digo, esta parte forma tema necesario para trabajar en agua potable. Aquí nos vamos a enfocar nosotros en la metodología, lo vamos a hacer para la selección de un solo diámetro. Y si yo necesito evaluar varios diámetros, el procedimiento va a ser exactamente el mismo. Pero lo que yo necesito es una lógica que al momento en el que surja este diámetro económico, tuvo que haber sido revisado con las condiciones hidráulicas adecuadas. Porque de nada me sirve un diámetro económico bien analizado si hidráulicamente no me va a funcionar. ¿Sí me explico? Esto lo comparto como un escenario que está también en implicación de un sistema de conducción por bombeo. A mí me interesa que ustedes entiendan la metodología del análisis hidráulico. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les decía yo, esta es la piezométrica que se va a dar en operación normal. Cuando yo ya tenga esta piezométrica, ¿sí?
voy a poder definir entonces ya qué diámetro, pero ahora tengo que seleccionar la clase adecuada, porque esa clase es la que yo requiero indicar cuando se llegue a presentar, porque eso ténganlo por seguridad que se va a dar, un cierre brusco. En ese momento, al cerrarse la válvula, este comportamiento que tengo aquí va a presentar una alteración de este punto que se va a mover hacia arriba por el efecto del golpe de ariete. En ese momento, lo que tendré que agregar a este escenario, y lo voy a montar aquí, voy a encimar, es una altura por efecto del golpe de ariete, y esta altura es un efecto de sobrepresión, no es un trazo lineal, lo hago así idealizado, ¿sí? Se considera que como tiene efectos de onda que va y viene, con sobrepresión y subpresión, esta tiene que ser considerada como una onda oscilatoria, ¿sí? Porque tiene los dos escenarios. Presiones altas, presiones bajas, a la cual se va a ver sometida mi tubería. Yo la voy a diseñar con el valor máximo del efecto de sobrepresión por golpe de ariete, que en ese caso aplicaremos entonces la fórmula de Joukowski. Vamos a ver las diferentes etapas que lo constituyen para que nosotros podamos entender. Y una vez que hayamos cubierto todos estos escenarios, ahora la situación sería, si esta es la presión máxima que se da en el punto donde tengo la bomba, ubiquen qué ocurre en el extremo de llegada de mi tanque. Necesito la misma clase de tubería aquí que aquí. ¿Sí se entiende el planteamiento? La tubería que yo tengo en la zona cercana a la bomba, trabaja con toda esta carga, incluyendo la del golpe de ariete, porque tiene que soportar ese efecto cuando se llegara a dar el cierre brusco, ¿sí? La tubería que yo tengo en la zona inmediata, a la llegada del tanque, necesita esa misma carga de trabajo, genera esa misma carga de trabajo. No. La carga de trabajo, es decir, la presión que se genera, sería más o menos equivalente ¿a quién? ¿Fuera de tanque? A nuestra altura del tanque, ¿sí? Entonces, ¿justificarían ustedes que toda la clase de la tubería fuera la misma? Es decir, si yo elijo una clase de asbesto cemento A7, que son 70 metros columna de agua, 7 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Se justificará 70 metros columna de agua como presión que soporte mi tubería cuando estoy interactuando escasamente con 5 metros. ¿Justifico ese costo? No. No se justifica. Profe, una pregunta. Adelante. Entonces, el diámetro específicamente siempre va a ser el mismo, pero lo que sí pueden interactuar son el tipo de tuberías y los materiales. Ahí lo que vamos a tener es cambios en la clase. Ajá. Pero, ojo aquí, si esta presión llega a ser muy alta, porque les decía yo, puede llegar a ser a veces hasta el doble, podría existir la necesidad, ¿sí?, de un cambio de material. Si ustedes tienen asignados, no me preocupa tanto el asbesto cemento, porque del asbesto cemento tengo uno en clase A20. La clase A20 soportaría
¿Cuántos metros columna de agua? Si la A20 soporta 20 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿esto a cuántos metros columna de agua equivale? Ingenieros. La equivalencia serían 200 metros columna de agua. Si la carga que yo genere en asbesto cemento rebasa los 200 metros de altura, que sería equivalente de una columna de agua, ¿podría meter la clase A20? Ya no la puedo meter, porque esa es la máxima que soporta de presión. Entonces tendría yo que hacer un cambio de material. ¿Cuál tendría que ser ese material? Yo ya no podría considerar polietileno, ya no podría considerar PVC, porque esas están rebasadas en ese rango. El asbesto no tengo la clase para soportarlo, entonces forzosamente tendría que ser acero. ¿Sí? ¿Justificaría yo que todo se construye en acero? No. No, tampoco. Entonces, yo voy a analizar el rango máximo, voy a colocar, pongo en un supuesto que mi tubería fuera de 12 pulgadas, voy a colocar un tramo de 12 pulgadas en acero, calcularé, porque ustedes ya tienen los perfiles, puedo calcular hasta qué punto mi presión ya puede ser soportada por una de asbesto clase A20 y a partir de aquí cambio de material. Sigo conservando las 12 pulgadas, pero ahora de asbesto cemento, y más adelante cambiaré a una A10. Más adelante podré cambiar a una A7. Bueno, de aquí de la 10 hay una A14, ¿no? Y puedo ir gradualmente cambiando la clase hasta llegar a la clase más pequeña. Finalmente, esto es un diseño que también está sustentado en un análisis hidráulico, pero tiene impacto ¿en dónde? Allá, en mi curva, en estos costos de instalación. Todo lo que yo le pueda agregar como beneficio, porque esto pega, o sea, y va a ser, hay que pagarlo porque si no pagas CFE, que no tiene nada que ver con agua, te descarga la factura y te pueden suspender el servicio, ¿sí? ¿Quién paga las consecuencias? La población, ¿no? Todo lo que ustedes puedan diseñar de forma eficiente, económica y funcional es algo que hace valer su participación, ¿sí? En este ámbito de la ingeniería hidráulica. Y que es para beneficio social. Eso es lo principal que debemos hacer. Por eso no es recomendable tal vez hacer los cálculos así tan románticos y decir, no, pues sí, esto funciona, métele el mismo material. Total, no sale de mi costo, ¿no? Pero si saliera de su bolsa, díganme si no harían hasta lo imposible porque sea seguro, funcional, económico, eficiente, ¿no? ¿Se entiende el planteamiento? Ese es el escenario bajo el cual estará plagado nuestro análisis que hemos de detallar para nuestro proyecto de bombeo. ¿Queda claro? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Profesor. En estas condiciones, también es importante, así como estamos diciendo que debe de ser funcional, si el golpe de ariete es una carga muy importante, existen dispositivos con los cuales se puedan mitigar, ¿sí? En ese sentido, los dispositivos que utilizamos para mitigar ese efecto del golpe de ariete, ¿cuáles les podrían surgir a ustedes como idea? Si esto es un efecto que se da de sobrepresión, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si esta tubería
al momento en el que se dé el cierre, yo le hago un arreglo, voy a decir un bypass, en donde conecte, y si tuviera yo ese jarro que comenté yo que existe a la salida de su tinaco, ¿sí? Y pusiera yo aquí un jarro, pero es un jarro tototote, ¿verdad? Este tubo parado, ajá, este tubo, si está conteniendo una cierta cantidad de fluido, ¿qué es lo que aprendimos en hidrostática? Que esta columna de fluido en la base va a generar una carga, ¿verdad? Si al momento en el que se cierre esta válvula, en lugar de regresar y mantener el efecto hacia mi tubería, pasa por este sistema que estaría conectado, ¿sí? ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué ocurriría con esa presión excedente? ¿Se pierde la presión? ¿Se pierde la presión, ingenieros? Si en lugar de haber conectado directamente así, este sistema se conecta a este dispositivo y antes de iniciar la conducción, interactúa con esta columna. ¿Qué ocurriría? Esta columna de fluido amortizaría, ¿sí?, el efecto de la presión. ¿Y qué ocurriría con su nivel? Sería Elevaría. fluctuante, ¿no? Sería oscilante. ¿Sí? Estoy simulando que está funcionando. Vean cómo. Si ustedes tienen un manómetro conectado a la salida de una tubería, de un equipo de bombeo, ese manómetro de carátula, ya ven que tiene una aguja, una indicadora, ¿no? Esa aguja se mantendrá fija. Esa aguja no se va a mantener fija, sino que se mantiene oscilando. ¿Por qué oscila? ¿Por qué se mueve? ¿Por qué baila? Ajá. No es porque el dispositivo esté mal. Decíamos, al momento de darse el flujo, no solamente viaja líquido, sino que también lleva partículas de aire. Ajá. Es el aire, ¿sí?, que es compresible, el que da una inestabilidad a la presión. Yo diseño considerando que hay presión en todo el perímetro de mi tubería, pero es precisamente esa cantidad de aire, entre más aire tenga, pues se vuelve loquita la aguja. Eso es también lo que yo veo acá, ajá, en los niveles. Es una fluctuación continua. Este dispositivo, que no es un dispositivo, es una estructura, son denominadas torres de oscilación. Las torres de oscilación no son más que piezómetros enormes, ajá, que contienen el líquido de la conducción y que se conectan a mi sistema para que cuando se dé el golpe de ariete, esto mitigue ese efecto. Pero díganme ustedes el costo de una torre de oscilación. Necesito, es una torre de dimensiones grandes, ¿sí?, que necesita tener una cimentación para poder estabilizarla, porque la altura tendría que cubrir los valores de elevación de línea piezométrica. Esto también implica costo. Si en lugar de poner una torre, yo necesito algo que amortigue ese efecto de presión. Imagínense que esta la hago más chaparrita. En lugar de que esté abierta, expuesta a la intemperie, la cierro, la tapo, ¿sí? Y dejo un espacio conteniendo aire. Características del aire, ingenieros, lo que vieron en hidráulica.
¿Qué diferencia hay entre un líquido y el aire? Y el gas. Es compresible. Es altamente incompresible, ¿no? ¿Qué ocurriría si yo tapo ese recipiente, ¿sí? Y lo diseño de un material que sea lo suficientemente resistente. ¿Cuál dijimos que puede resistir? El acero. Es una cámara de acero, ya cerrada, ¿no? Con aire contenido. ¿Qué nombre le daríamos a ese dispositivo? Cámara de compresión. Puede ser una cámara de compresión de aire. Entonces, en lugar de construir una torresota que tiene que cimentarse, hago un tanquecito más pequeño, de un calibre, de un espesor de placa lo suficientemente grande, con soldadura supervisada de acuerdo con los niveles de seguridad. Y entonces genero ya no una oscilación libre a la intemperie, sino una oscilación interna con un elemento o un elemento que es altamente compresible, que podría ser el aire. Y lo que hago es entonces una cámara de aire. Es cara por el diseño, por el material, ¿sí? Entonces, los dispositivos para mitigación del efecto del golpe de ariete, vamos a considerar que son 3. Las torres de oscilación, que son los elementos más costosos, las cámaras de aire, que también son elementos costosos, pero hay un tercer dispositivo que es necesario para el correcto funcionamiento de mi acueducto y me permite el llenado y vaciado. ¿De quién estoy hablando, ingenieros? Lo vimos en la clase pasada. ¿Las válvulas de purga? Las válvulas de purga que no son de purga, ¿no? Le dimos un nombre, son las baeas. ¿Qué es una baea? Válvula Válvula de admisión, y extracción. expulsión. Admisión y expulsión. Es expulsión porque el trabajo automático no lo extrae, ¿no? Admisión y expulsión de aire. Ajá. Esas válvulas que yo tengo que colocar en los puntos altos para que puedan purgar, como bien comentó su compañero, el aire que queda dentro, pueden absorber hasta un 80% del efecto de golpe de ariete. ¿Sí? Obviamente, el 20% es lo que tendría que trabajar la tubería, y eso ya es algo que me favorece. Entonces, los dispositivos para mitigación del efecto del golpe de ariete son 3. Torres de oscilación, cámaras de aire y las famosas baeas, válvulas de admisión y expulsión de aire. Dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento, que en el caso del bombeo cumplen una función adicional. Porque imagínense ustedes, ¿sí?, que en el momento en el que viene la onda de supresión, si yo el popote que les mencioné, en lugar de empujar, succiono, pero si lo destapo, ¿qué va a ocurrir? ¿Voy a generar ese efecto de succión al momento de abrirlo, destaparlo? No. ¿Qué va a ocurrir? Va a entrar el aire. Y por consecuencia, ahí vamos mitigando ese efecto. Por eso no es el 100%, sino nada más un 80% lo que le va restando. ¿Se entiende el planteamiento, ingenieros? Sí, profe. En nuestro diseño debemos establecer que nuestra conducción cuenta con esas válvulas. Eso es algo fundamental. No solamente ayuda al fenómeno, sino que son necesarias para el correcto funcionamiento. ¿Va que va? Este es entonces nuestro nuevo escenario de trabajo que vamos a iniciar en la aplicación para el día jueves, Dios mediante, ¿sí? Y en donde vamos a retomar parte de la información que tenemos del otro proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profesor. Por el momento no, profe. Bueno, entonces
Recuerden, hay que hacer algunos ajustes a su proyecto anterior, los que mencionamos al inicio de esta sesión, y ya estamos entonces en posibilidad de arrancar nuestro planteamiento para el siguiente proyecto, el cual iniciamos la próxima clase. ¿Vale? Cierro hasta aquí. Cualquier situación, estamos en comunicación a través del grupo de WhatsApp. Cuídense mucho. Los veo el jueves. Dios mediante.